¿Podemos perder la capacidad de hablar en lenguas? Esta es una pregunta que muchos se hacen, y esto es lo que Musa me escribió por correo electrónico. Él me hace esta pregunta: ¿es posible perder el don de hablar en lenguas? La pregunta, de hecho, surge cuando ya se ha hablado en lenguas y ya no se habla más en lenguas, y esto puede haber varias razones para ello, porque tenemos miedo, porque tenemos dudas, porque estábamos en un contexto donde no estaba muy presente, y entonces por eso no lo hemos practicado. Entonces nos encontramos con esta pregunta: pero la he perdido. ¿Debo volver a pedírselo a Dios? ¿Puedo volver a hablar en lenguas? Y aquí, ese es el objetivo de esta cápsula hoy. Así que voy a responder a eso. Hola, mi nombre es David Terry. Soy el fundador de la Escuela Francófona de Ministerio Subnatural que equipa, inspira y activa los hijos de Dios para caminar en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Me gustaría animarte a descargar mi libro Bautizar en el Espíritu Santo, que responde a todo, todas las preguntas clásicas sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y que además contiene más de 60 testimonios, escritos y vídeos de personas que también tuvieron todo tipo de preguntas, bloqueos emocionales, miedos, preocupaciones, preguntas, y que, gracias a las respuestas a estas preguntas, también pudieron ser llenas del Espíritu Santo, orar en lenguas y crecer con Dios. El enlace en la descripción de este video, puedes descargarlo. Las primeras 50 páginas son gratuitas. De lo contrario, puedes ir a davidterry.com y descargar un tercio de todos mis libros. ¿Se puede perder el don de hablar en lenguas? Primero, lo que me gustaría decirte es que el bautismo en el Espíritu Santo viene acompañado del don de hablar en lenguas. ¿Y hablar? En lenguas tiene varias funciones: interceder, adorar, edificarse a uno mismo. Cuanto más hablamos en lenguas, más se desarrolla nuestro espíritu. Y la pregunta que surge es: ¿se puede perder este don de hablar en lenguas? Bueno, es un don. La Biblia nos dice en la epístola a los romanos que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Entonces, así como no se podía comprar el hablar en lenguas, tampoco se podía ganar, no se podía. No es algo que hayas obtenido gracias a tus méritos o a tus estudios o a tus logros o incluso a tu santidad. Es realmente un don que Dios te ha dado y no puedes perderlo. Dios te lo ha dado, no puedes perderlo. Por otro lado, puedes ignorarlo. Por otro lado, puedes ignorarlo. Por otro lado, puedes dejar de usarlo, y es un poquito como alguien que tendría una herramienta que la usaría todo el tiempo y luego la dejaría en un armario. La dejaría, digamos, abandonada. Lo habría dejado en su garaje, la habría dejado, digamos, abandonada, y la herramienta sigue funcionando, solo hay que volver a tomarlo. Quizás has estado en un contexto donde te han dicho, y esos son mensajes que recibo a menudo. Alguien me dice: aquí está el pastor, estoy en una iglesia, 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 estoy en una iglesia. Fui bautizado en un espíritu, hablaba en lenguas, y luego fui a una iglesia, ya sea con mi pareja o me mudé. Me encontré en una iglesia donde dicen que nunca se habla del don de hablar en lenguas, o el pastor dice que es diabólico, o el pastor dice que ya no es para hoy, que ya no lo necesitamos. Todas esas cosas que son mentiras. Y entonces, para no incomodar a la gente, así que ya no hablo en lenguas en la iglesia, pero primero, puedes hablar en lenguas. El propósito de hablar en lenguas no es hablar en lenguas en la iglesia. De acuerdo, sí, puedes hablar en lenguas en la iglesia, pero eso es si todos están adorando al Señor, porque hablar en lenguas, sí. Alguien que habla en lenguas, si los demás escuchan a alguien que habla en lenguas, no tiene ningún interés. A menos que haya una interpretación, eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios. Entonces, la razón principal por la que debes hablar en lenguas y bien, si estás en casa, estás tranquilo, en tu tiempo de oración, estás en tu coche, puedes orar y adorar en lenguas. Así que eso es algo importante. Es que no dejes que tu contexto, la gente a tu alrededor, determine si puedes o no hablar en lenguas, ¿de acuerdo? Entonces, a veces nos encontramos en este contexto que está un poco sofocado, que está un poco sembrado. La duda donde la gente se dice a sí misma: bueno, eso es lo que experimenté, especialmente si es algo que no estaba muy firme en tu vida, porque muchas veces las personas son bautizadas en el Espíritu Santo, hablan un poquito en lenguas, pero después, bueno, ahí está, hablan en lenguas 5 minutos al mes y eso les basta. Pero el objetivo de tener
Si el Señor nos da la capacidad de orar en lenguas, de orar en el Espíritu, no es solo para que lo hagamos una vez. Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, así que cuanto más hables en lenguas, más orarás en lenguas. Y el apóstol Pablo dice, hablo en lenguas más que todos ustedes. Cuanto más ores en lenguas, cuanto más se desarrolle tu espíritu, más crecerá tu espíritu, más te fortalecerás. Y en un momento, no importa lo que la gente te diga, no podrán cuestionar esta experiencia que estás viviendo porque vas a experimentar el beneficio de hablar en lenguas. Así que tal vez te has dicho, bueno, sí, he hablado en lenguas, pero ahora tengo gente que me ha sembrado dudas. La duda, ¿realmente fui yo? ¿Fue Dios? Ya no sé muy bien. Y la gente me presentó todo tipo de argumentaciones intelectuales y me dicen que, bueno, ya no es para ahora. Recientemente hice un vídeo sobre el tema, la Biblia dice que las lenguas cesarán, es el apóstol Pablo quien habla, y no dice que se detendrán cuando muera, él dice que cesarán cuando Jesús regrese, cuando estemos en el cielo, ¿de acuerdo? Así que eso no ha terminado. Todavía podemos hablar en lenguas. Los invito a ver la cápsula sobre el tema, las lenguas cesarán. Pero, entonces, realmente los animo a que si estás en este contexto donde eso ha como sofocado tu fe, simplemente vuelve en tus momentos de oración, solo con Dios, a comenzar de nuevo, a hablar en lenguas. Entonces tal vez al principio dirás, ¿necesito esperar a que el Señor me toque de una manera particular? No necesitas que el Señor te vuelva a dar ese don, porque ya te lo ha dado. Simplemente tienes que decir con fe, Señor, te amo. Pedir perdón por tener descuidé el hablar en lenguas, ese don que me diste. Yo elijo, Espíritu Santo, adorar ahora en espíritu, y simplemente tómate 10 minutos, pon un poco de música, habla en lenguas durante 10 minutos, sin parar, tómate el tiempo de respirar de vez en cuando, habla en lenguas simplemente, y ustedes van a, vamos a decir, se van a activar, se van a reactivar, van a avivar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva la llama del don que recibiste por la imposición de manos. Entonces, los dones espirituales son como una llama que Dios nos da. Es Dios quien envía el fuego, pero se puede sofocar ese fuego. Podemos dejar que se apague como las brasas que se apagan poco a poco. Pero Jesús no apaga el aluminio que humea, y así puedes decir, Espíritu Santo, aviva en mí este don, pero de nuevo es una oración un poco pasiva, porque vamos a decir, Señor, depende de ti hacerlo. Pero Pablo le dice a Timoteo, aviva el don. Él no dice, oremos para que Dios reviva el don. Él dice, tú reaviva el don. Entonces, si por ejemplo tienes un fuego que se está apagando, ¿cómo hacemos para reavivar el fuego? Bueno, se le añade madera, se sopla y el fuego vuelve a encenderse. Sí, tienes una lámpara de aceite que está a punto de apagarse, hay que añadirle aceite. Si tienes una lámpara de petróleo, hay que añadirle petróleo. Si es una vela, hay que añadir cera. Así que la idea es que puedes reavivar este don. Quizás hace tiempo que no has podido hablar en lenguas, pero puedes hacerlo perfectamente. No puedes perder el don de hablar en lenguas. En cambio, eres tú quien puede descuidarlo o dejarlo de lado. Y así me gustaría recordarles realmente que cuanto más hables en lenguas, más se desarrollará tu espíritu, más crecerás espiritualmente. Y como alguien me lo compartía en un correo electrónico, me decía, al principio tenía algunas palabras, cuando escuchaba a Dios, tenía algunas palabras, algunas imágenes, pero no era muy claro. Así que decidí hablar en lenguas más regularmente, y ahora tengo imágenes en color, es mucho más claro. El Señor me habla, es mucho más claro. Porque sí, cuanto más hables en lenguas, más va a aumentar. ¿Cómo decir aumentar? Tu capacidad para recibir revelaciones en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hablas en lenguas, tu espíritu está en oración, pero tu entendimiento permanece en reposo. Y de hecho es gracias a tu espíritu que recibes las cosas del Señor. Así que les animo. Si quizás alguien te hace la pregunta, o si tú mismo te la haces, no puedes perder el don de hablar en lenguas. Me gustaría orar por ustedes ahora, para que Dios los bendiga. Si dices, pero yo tal vez te reconozcas en esta cápsula, por eso la has visto. Bueno, sí, es verdad. Yo me hacía esa pregunta, o tengo la impresión de haberlo perdido. Bueno, simplemente escriban ahora en los comentarios, ya sea en vivo o en diferido, escríbanlo en los comentarios. Digan, Señor, elijo ahora reavivar la llama. Señor, elijo ahora reavivar este don que me has dado. Y comienzan a hablar en lenguas ahora.
Estoy orando por ustedes. Señor, te oro por cada persona que está viendo este video y que tal vez se ha hecho estas preguntas, que ha dejado que la duda se instale o que ha dejado que el contexto en el que estaba influya sus pensamientos y su fe. Y yo te pido, Espíritu Santo, que ahora soples sobre él, que soples sobre ella. Y yo oro ahora para que de nuevo él pueda orar en el Espíritu, orar en lenguas, adorar en lenguas. Bendigo a Ignacio. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo lo que estás haciendo. Y ahora oro si hubiera como... Ustedes saben, en un momento, Isaac había cavado, quería sacar agua del pozo que Abraham, su padre, había cavado en el desierto. Y los enemigos habían tapado los pozos. El pozo, el agua siempre estaba allí, pero habían sido tapados. Simplemente tuvieron que destapar los pozos y el agua brotó de nuevo. Quizás en tu vida hay cosas que han tapado. Puede ser la incredulidad, puede ser la duda, pueden ser otras preocupaciones. Simplemente quiten las piedras y verán que el agua, Jesús dijo, los ríos de agua viva brotarán de su interior. Él hablaba del Espíritu Santo en Juan, capítulo 7, versículo 37. Y así, Señor, quitamos las piedras ahora juntos. Quitamos estas piedras ahora y oro para que tus ríos de agua viva broten en sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Ahora les invito a tomar unos momentos. Relájense y recuerden que el Espíritu Santo ya está en ustedes. Y simplemente empiecen a hablar en lenguas. Quizás al principio digan, pero me siento un poco oxidado, tengo la impresión de que es raro, que viene de mí. Simplemente, adelante. Es como cuando se primen una bomba. Cuando se primen una bomba, al principio se pone un pequeño vaso, las antiguas bombas manuales, se pone un pequeño vaso de agua porque la bomba, cuando está vacía, no se puede accionar. Ponemos un vaso pequeño de agua, así que añadimos agua voluntariamente. Una vez que la tubería esté llena de agua, entonces podremos operar la bomba. Y allí ya no será el agua que nosotros echamos la que fluirá, sino que será el agua que sale del pozo la que fluirá. Así que les invito a que lo hagan. Tómense al menos 10 minutos. Déjenme en los comentarios lo que han experimentado. Los bendigo. Les digo hasta pronto. No olviden descargar mi libro Bautizados en el Espíritu Santo, que realmente les ayudará. Al ser bautizados en el Espíritu Santo, que va a responder a sus preguntas, porque a veces la gente se hace preguntas y comienza a vivir cosas, pero como tienen muchas preguntas y nadie les responde o reciben malas respuestas, eso los bloquea. Y entonces es como piedras que vienen a tapar el pozo. Y el Señor no quiere que estén bloqueados, quiere que experimenten estas aguas vivas. Así que les digo hasta muy pronto, que Dios los bendiga.